Este martes conocimos lo que en política se llama control de daños. Como estaba la opción latente de que el quinto retiro de fondos avanzara en el Congreso con votos oficialistas, el gobierno tuvo que ceder en su tajante posición contraria y abrirse a un retiro acotado. Algo similar a lo que hizo la administración Piñera en el segundo proceso, también queriendo controlar daños cuando presentó un retiro pero con impuestos. La lógica es clara. Es mejor proponer algo propio y menos malo, que surgió también literalmente de la noche a la mañana, antes que mostrarse vencidos por no tener control de su propio sector político. Y Mario Marcel sabe de control de daños por los retiros. Cuando se aprobó el primer proceso hace casi 2 años, tuvo que desplegar toda la capacidad del Banco Central para que no se produjera un descalabro económico. Muchos prefieren olvidar que solo por esa acción del Banco Central no se produjo un colapso financiero en Chile. Ahora, pero en el Ministerio de Hacienda, nuevamente Marcel debe liderar una acción para evitar un golpe enorme a la economía nacional. Porque ahora casi todo el oficialismo está muy preocupado de la estabilidad económica. Es lógico, ya que es necesario para llevar adelante su plan de gobierno y también sus reformas. Claro que cuando eran oposición, nunca se preocuparon de la estabilidad económica del país cuando apoyaron con fuerza todos los retiros. Aquí comienza Agenda Económica. Y vamos inmediatamente a revisar el detalle del llamado retiro acotado de fondos previsionales. Lo vemos acá en la gráfica. Como se sabe, es hasta el 10% de las cuentas individuales en las AFP, entre 35 UF y hasta 150 UF. Y estos 150 UF subieron porque por la inflación ya están en más o menos 4.700.000 pesos. ¿Por qué se denomina retiro acotado? Porque tiene objetivos específicos para el uso de los fondos y tiene que ver con lo siguiente: pagar deudas de pensión alimenticia. Ese es prácticamente el objetivo principal y que, como sabemos, ya se viene repitiendo en retiros anteriores. También pagar deudas en salud derivado de la pandemia, deudas financieras. Aquí no hay mayor especificación, sino que deudas financieras tanto bancarias como no bancarias. Deudas también de servicios básicos, como el agua, la luz, etc. Y esto también no es para pagar deudas, pero es algo que se menciona generalmente, sobre todo también en reformas de pensiones, que se pueda destinar fondos para hacer más alto un ahorro para postular a la primera vivienda. Y algo muy importante, porque las personas se preguntaban, ¿cómo se puede controlar que esto se use realmente para esos objetivos? Las AFP van a pagar directamente a las instituciones acreedoras, como bancos, sanitarias, instituciones de salud, cuando hayan acreditado que esa deuda realmente existe. Esto es, a grosso modo, entonces, el proyecto de retiro acotado y que ahora, en Agenda Económica, vamos a analizar en el contacto con la ministra del Trabajo, Janet Jara, y le agradecemos estar con nosotros en CNN Chile. Ministra, muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Ministra, cuéntenos, ¿cómo fue el origen de este proyecto de retiro acotado que al menos ayer no estaba públicamente como una propuesta? Efectivamente, somos un gobierno que tiene como misión dialogar y escuchar. Y en esas conversaciones con las y los parlamentarios hemos atendido las situaciones que muchas personas viven en nuestro país y que se produce a partir del endeudamiento y el agobio que las familias sienten, ¿no? Y cómo van viviendo una situación en la cual se estresan permanentemente y por lo tanto hemos considerado pertinente avanzar en un retiro acotado que tenga también a la vista poder generar un alivio para las familias y, por cierto, también utilizar los fondos de pensiones para fines que tengan que ver efectivamente con la seguridad social. Ahora, ministra, con esos mismos objetivos, ¿se puede haber ideado un bono en particular para cumplir con los mismos propósitos? Y ahí se utilizaba dinero del Estado y no de las cuentas individuales de las personas. Tenemos que mantener un equilibrio, por un lado, en materia de tener un control de la inflación que afecta sin duda a las familias de menores ingresos de nuestro país por el alza del costo de la vida, pero por otro lado además reconocer una necesidad efectiva y que la necesidad de avanzar, como señalaba, en que las familias vivan con un nivel de endeudamiento menor. Por eso la idea es llevar adelante este proyecto de ley dentro de estos márgenes que se han acotado, que se han delimitado y que tienen también sentido de realidad.
nuestro sistema de pensiones tiene un grave, diría yo, riesgo de legitimidad que se ha expresado desde hace muchos años, ¿no? Y por eso también hay mucha frustración y muchas ganas de que esto cambie. Así que en conjunto con las medidas hemos comprometido, por cierto, el ingreso de la reforma al sistema previsional que es tan necesario en nuestro país. Sí, yo viendo las medidas del retiro acotado, hay varias de ellas que se han hablado antes para el uso de los fondos de pensiones, entonces yo pensaba que quizás esto era algo que tenían pensado para la reforma de pensiones completa que ustedes van a presentar más adelante en el año. ¿Decidieron adelantar para ahora medidas que iban quizás a presentar más adelante? Hay algunas medidas que se anticipan y que ya se habían anunciado, como por ejemplo aquellas relativas a los mecanismos que se abordan desde el seguro de cesantía, Nicolás. Como tú bien sabes, parte del programa Chile Apoya, lo que busca es precisamente que Chile no vuelva a pasar a una situación como la de confinamiento que vivió, que fue tan dura y tan severa, sin que operen ayudas que sean inmediatas para la familia. Pero hay otras también que han ido emergiendo del debate, porque precisamente el ánimo del gobierno ha sido desarrollar un proceso dialogante que nos lleve a todas y a todos a un buen acuerdo. Ministra, prácticamente todos los objetivos de este retiro acotado, excepto el del ahorro para la primera vivienda, pero todo el resto va para pago de deudas. Y le quiero preguntar, siempre los chilenos vamos a tener deudas, mayores, menores, pero siempre van a estar en todos los rubros. Quiero preguntarle, el que ahora se haga este retiro acotado precisamente para pagar deudas, ¿abre la puerta para que más adelante el gobierno de turno o independiente de la situación económica, siempre arguyendo que hay deudas por pagar, se sigan entonces pidiendo estos retiros y se sigan otorgando la posibilidad de usar los fondos de pensiones para pagar deudas? Sin duda estamos viviendo también consecuencias de una crisis excepcional que ha vivido tanto el mundo como también nuestro país, en el cual se acumularon deudas y es una realidad. Y por tanto hay una situación excepcional por la cual todavía no terminamos de salir, ¿no? Que son los efectos tanto sanitarios como de crisis social y económica producto de la pandemia. La situación ha ido cambiando, ha ido efectivamente los números promedios mejorando, pero sin duda hay muchas familias que requieren ese apoyo y la recuperación económica inclusiva que le hemos presentado al país, lo que tiene por objetivo es precisamente apoyar a quienes se han visto más retrasados en esta nueva reincorporación, ¿cierto?, al mundo del trabajo, al empleo, a la formalidad. Son mecanismos que se van evaluando en función de los contextos y hoy día evidentemente no estamos en la misma situación de cualquier nivel de endeudamiento que había en nuestro país en cualquier momento, digamos, estamos saliendo de una crisis económica y social. Pero quiero agregar algo más. Sin duda, el hecho de la profunda desigualdad que nuestro país ha vivido durante tanto tiempo ha hecho que muchas veces las familias tengan que vivir en base a deudas. Y lo que tenemos que preocuparnos como gobierno y como país, entre todas y todos, es fundar una nueva relación, un nuevo contrato social, en las cuales las familias puedan vivir con certezas, con seguridad y con tranquilidad, donde los frutos del crecimiento lleguen a todas y a todos. Y en eso estamos trabajando, junto con atender las contingencias, en también avanzar en nuestro programa transformador para traer un mejor vivir que es tan justo y tan necesario. Y ministra, ¿qué le puede decir a los cerca de 3,5 millones de chilenos que ya no tienen fondos de pensiones por los retiros anteriores? Ellos no van a poder tener esta ayuda en particular para pagar sus distintas deudas. De hecho, esta ayuda permite a personas de mayores ingresos, que son los que tienen mayores fondos. Por lo tanto, para disminuir la desigualdad, como usted mencionaba, este retiro no ayuda mucho porque los que menos tienen no van a recibir nada. Este es un debate, por cierto, que se ha dado en un contexto en el cual, como tú señalas hoy día, efectivamente millones de personas en nuestro país ya no les quedan fondos previsionales. Y sin duda eso es una complejidad tanto para un retiro como para usar esos recursos para el pago de deuda. Y lo es también para el propio sistema de pensiones, Nicolás. De hecho, si aquí cursara un quinto retiro universal, ¿cierto?, como se estaba planteando, esa cifra se elevaría a 5.800.000 personas. Los 3 retiros anteriores tienen un impacto que equivale a 6 años en la cotización previsional. Y sin duda, por cierto, tenemos ahí un déficit muy importante. Para nadie es secreto, nuestro país lleva hartos años debatiendo este tema. Han transcurrido 6 años desde la Comisión Bravo,
no sé, desde el 2008 en adelante, antes también de la comisión que se denominó Marcel, ¿cierto? Y que creó el pilar solidario, pero tenemos una deuda pendiente en transformar el pilar contributivo y en transformar nuestro sistema privado de pensiones en un verdadero sistema de seguridad social, Nicolás. Y ahí está el centro del debate, nuestro esfuerzo por buscar un buen acuerdo. Se han presentado 2 proyectos de ley en el gobierno de la presidenta Bachelet y en el gobierno del presidente Piñera, y en ninguno de los dos hemos logrado consolidar una modificación a lo que se denomina el sistema de FP, ¿no?, que es el pilar contributivo. Y hoy día creemos que a través de un diálogo tripartito, impulsado, como se resuelven muchos temas de seguridad social en el derecho laboral internacional, entre empleadores, trabajadores y gobierno, podemos allanar una buena base, hacer un buen esfuerzo para el proyecto de reforma a las pensiones que presentemos pueda tener viabilidad y avanzar en un sistema de seguridad social que lo necesitamos con tanta justicia para asumir colectivamente todos los riesgos a los cuales se ven expuestas las personas mayores y que no han conocido más que durante 40 años, ¿cierto?, la capitalización individual administrada por la AFP, que ha generado mucha precariedad a las personas mayores de nuestro país. Ahí está nuestra energía y ese es un desafío profundo que nos llama a un diálogo donde yo señalaba hoy día, por cierto, hay muchas pasiones, muchas visiones, muchas propuestas además, pero lo principal es ponernos de acuerdo como país y hacer este giro que va a ser legal, ¿cierto?, va a ser reglamentario y que también va a ser cultural, Nicolás, porque pasamos desde una lógica absolutamente individual a una lógica donde la solidaridad como principio de los sistemas de seguridad social debe estar presente. Ministra, mi última pregunta, se me acaba el tiempo. Usted es del Partido Comunista. Le quiero preguntar, ¿este proyecto de retiro acotado fue una manera de controlar un posible daño muy grande que se le hubiera hecho al gobierno del presidente Gabriel Boric si el quinto retiro, que ya fue rechazado en la Comisión de Constitución, pero que hubiera seguido avanzando con votos probablemente de su partido, se hizo control de daños? Nosotras y nosotros desde el gobierno agradecemos la voluntad de todos los partidos políticos, incluido, por cierto, mi propio partido, el Partido Comunista, para llegar a un acuerdo que llegue con ayudas y con apoyos principalmente a las familias que están endeudadas en nuestro país y que necesitan una ayuda en este momento. Pero el partido hubiera de igual manera rechazado el quinto retiro si no se hubiera presentado este retiro acotado, porque la duda está en la mesa. Yo creo que todas las hipótesis que se pueden hacer quedan en ese plano, veamos cómo se desarrolla y se termina el debate. Es muy interesante también, junto con la voluntad de diálogo expresada en el gobierno, también atender a los planteamientos de la y los parlamentarios de todos los partidos políticos. Ministra del Trabajo, Janet Jara, muchas gracias por su primera entrevista con Agenda Económica. Espero que tengamos más adelante otras opciones para conversar. Que esté muy bien. Con gusto, Nicolás. Buenas noches. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso seguimos analizando este retiro acotado de fondos previsionales. Seguimos analizando este retiro acotado de fondos. Lo hacemos en la conversación con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Diputado, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Diputado, ayer a esta hora uno presumía que toda la atención de hoy iba a estar en la Comisión de Constitución que usted integra, pero con la sorpresa del retiro acotado de fondos, la atención se fue para allá, ya se aprobó en general en la Comisión de Trabajo, todavía falta que se apruebe un par de puntos en particular. Y le quiero preguntar inmediatamente, ¿usted va a apoyar ese retiro acotado de fondos? De ninguna manera. Nosotros analizamos el proyecto hoy día. Al final pone 4 o 5 razones para sacar la plata, para hacer pago, pero no detiene la inflación, no detiene tampoco los retiros sucesivos. Recuerde que Pamela Giles más o menos cada 45 días presenta un nuevo retiro y finalmente lo que hace es que el Estado mete la mano a tu bolsillo y te dice lo que tú puedes hacer con tu propia plata. Nadie en 200 años de historia republicana en Chile se había atrevido a tanto. Por lo tanto, creemos que es un proyecto que no frena la inflación y que hace mucho daño de todas formas. Hay una parte del proyecto que vamos a apoyar, quizá en un proyecto aparte, que es el tema de las pensiones de alimentos, que siempre puedan perseguir tu fondo de pensiones como deudor de alimentos.
Todo el resto, al final, es un retiro con letra chica, acotado, encubierto, que igual hace un daño tremendo, especialmente para las 4 millones de personas que no tienen saldo hoy día en sus cuentas, como nos decía Mario Marcel el día de ayer. Ahora, diputado, el hecho de que precisamente se destine a pagar deudas de pensiones alimenticias, sí, eventualmente a pagar deudas de salud, deudas de servicios básicos, también deudas financieras. Ahí yo después quiero preguntarle algo. También ahorro para una primera vivienda. Yo creo que los objetivos al menos, vamos a decir que quizás la forma o la herramienta no es la adecuada, pero al menos los objetivos hacen que este retiro sea al menos menos malo. Los objetivos pueden serlos si usted los analiza individualmente, sí, pero al final recuerde que esta es una herramienta para ayudar a los más vulnerables y hay 4 millones que ya no tienen plata. Eso es cierto. O sea, usted está ayudando no a los más pobres de sí, Chile, sino que a otras personas. Y además, el punto 5, que es el que deja tremendamente abierto el proyecto, dice que cualquier persona con una deuda bancaria o no bancaria, financiera, puede usar el retiro para pagar una deuda. Yo no conozco a nadie en Chile que no tenga al menos 500.000 sí, pesos de deuda en una tarjeta del retail, sí, diputado, bancaria. Eso le quería preguntar precisamente, porque si yo debo, no sé, 1,5 millones en la tarjeta de crédito, debo quizá 1 millón en la línea de crédito, o tengo una deuda de consumo, esos son deudas financieras, independiente si es en un banco o no es en un banco, como usted menciona. Entonces, yo puedo pedir el retiro para pagar todas esas deudas financieras, que pueden ser por cualquier uso esas deudas financieras. Y así, como ya tengo pagado eso, tengo liquidez prácticamente inmediata para usarla en lo que yo quiera. Y ahí hay quizás un espacio que eventualmente se pueda acotar. Efectivamente, ese numeral 5 del proyecto de ley lo abre a los 17 millones de chilenos porque no hay nadie que no tenga una deuda financiera. Y con esa plata que usted le está abriendo a todos, menos a los más pobres, la gente tenía cierto dinero resguardado para pagar esa línea de crédito, esa tarjeta, esa cuenta, va a pagarlo con las platas de las AFP y va a tener plata libre quizás para el consumo, una parte de ella, una porción. Por lo tanto, la inflación no va a estar resguardada. ¿Y qué pasa con la gente que no tenía plata? Ellos no reciben el beneficio, pero sí van a recibir el golpe o la bofetada en la cara de la inflación. Por lo tanto, usted le está pegando a 4 millones de personas y sus familias, que son los más pobres de Chile, no les está dando beneficio y les está pegando la inflación, distinto a lo que hizo el gobierno anterior, que a la gente sin saldo le depositó, recuerda usted, 200.000 pesos a cada uno en su cuenta, para que fueran parte del segundo retiro, que pudieran retirar algo. Este retiro acotado, camuflado o con letras chicas no hace eso y por tanto produce inflación, no cierra el candado a doña Pamela Giles de futuros retiros y a nuestro juicio hace un daño tremendo porque no focaliza la ayuda. Eso quería preguntarle, porque como ahora tiene objetivos que uno podría decir que son mejores, que es pagar deudas, por más que sea un retiro acotado, ¿se abre el camino para que ahora tenga más legitimidad ante la ciudadanía los retiros de fondos? Porque deudas van a haber siempre. Mire, lo que yo creo, primero, este retiro, yo nunca me imaginé que el gobierno de Boric iba a mandar un retiro para los bancos. En el fondo, este proyecto de retiro acotado, los que están saltando en una pata, son los bancos, porque les van a pagar toda la deuda, sea morosa o no sea morosa, ojo, les van a adelantar pago de deuda, de créditos hipotecarios, de consumo, de tarjetas del retail. Por lo tanto, yo pensé que Boric iba a mandar un retiro acotado para las personas, jamás para los bancos, y es muy impresionante que así sea. Y respecto a si es legítimo o no, yo estoy de acuerdo que en un proyecto final de pensiones usted tenga 5 razones en la vida para echar mano a los recursos de su fondo previsional, enfermedad de un hijo, primera vivienda, como es en otros países. Pero esa discusión la tenemos que dar cuando estemos hablando de la reforma de pensiones. En vez de seguir desangrando el sistema, tenemos que hablar de la reforma de pensiones. ¿Cuánto vamos a cotizar en Chile? ¿15%? ¿18%? ¿Cuánto va a ir a cuenta individual? ¿Cuánto va a ir a este fondo común? Por eso le exigimos al gobierno hoy día que si quería que la UDI lo ayudara a votar en contra del quinto retiro y a favor este acotado, antes de sentarnos a la mesa, tenían que mandar una reforma constitucional que declare los recursos inexpropiables,
inembargables y heredables. Si no hay esa seguridad, toda nuestra gente nos pide que saquemos el 100%, porque no tienen la seguridad de que el gobierno o el Estado les haga el famoso topón para adentro. Sí, bueno, al menos ya lo anunciaron que van a presentar ese proyecto, pero obviamente depende también de lo que proponga la Convención Constitucional en la nueva Carta Magna. Y entonces el gobierno tendrá que quizás conversar con los convencionales de su sector político. Se nos acabó el tiempo. Le agradecemos al diputado Jorge Alessandri por estar con nosotros acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. A ver, ¿quiere decir algo? Me dicen. Sí, un comentario que usted dice bien, cuando en el fondo la que va a mandar es la Convención Constitucional, pero a menos que nosotros hiciéramos esa modificación en el artículo 15 de la Constitución, que es el que les pone los límites a la Convención. Si la reforma que nos va a mandar Jackson es al capítulo 15, nosotros podríamos decirle a la Convención, haga la propuesta de Constitución, pero usted no puede modificar esto de que los fondos son inembargables. Ahí quedaría también en la nueva Constitución. Diputado Alessandri, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Terminamos esta agenda económica. El tema fue uno solo. Este retiro acotado de fondos también será tema principal de CNN Prime, que comienza ahora con Mónica Rincón. Nos vemos.